Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace unos meses de esto, tuvimos aquí la visita del doctor Carlos Regúnaga, un distinguido jurista y analista de relaciones internacionales, y dada la situación internacional de ese momento, nos dijimos, vamos a hacer muy pronto un nuevo diálogo, cuando se estabilice un poco esto, porque parece que son unos picos de crisis internacionales, institucionales, que van a tender por naturaleza a achatarse. Pero las cosas son distintas. Y en ese curso, ese transcurrir de lo que debería ser excepción y parece convertirse en regla, seguimos adelante. El desorden y la incertidumbre internacionales no se han aplacado. En estos días se podría decir que sí, pero no lo podemos decir con un optimismo firme, porque está todo como colgado de un hilo. De manera que hemos resuelto retomar nuestra conversación al margen de todas esas expectativas. Y acá está Carlos para continuar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy contento de estar acá con vos. Tus invitaciones a conversar en este programa son muy gratificantes y intercambiaremos opiniones como siempre. Así es. Lo que conversábamos la otra vez, o las otras veces, porque vos has visitado varias veces el programa, es la importancia que tiene la política internacional respecto de las perspectivas agrarias nuestras, en todo sentido, la agroindustria, la bioagroindustria, todos estos horizontes que se abren a nuestra producción, están muy vinculadas a la situación internacional, de modo que no podemos caer en eso que, sin embargo, es un vicio argentino, cierto aislacionismo, cierta actitud de relativa indiferencia con relación a lo que pasa en el mundo, e inclusive en los países vecinos. ¿Cuánta gente hay que no está al tanto de lo más elemental de la política de los países fronterizos nuestros? Entonces, lo que vamos a conversar hoy está directamente arraigada en la cuestión del campo. ¿Y qué te parece? En este momento se está hablando de que hay una posibilidad cierta de pacificación en el Golfo Pérsico, en la guerra del Golfo. Sin embargo, al margen de lo que se avance en ese sentido, las consecuencias va a haber que tomarlas muy en consideración. Hasta hace, unos días, el precio de los fertilizantes subía y tendía a seguir subiendo, con lo que eso significa para toda la producción agraria. Pensando en la Argentina estoy. Sin embargo, con las expectativas de pacificación, han bajado esos precios. Pero todo se mantiene en esta situación de incertidumbre, de no saber qué terreno se está pisando, y no solamente con referencia a la guerra, porque
La guerra ha traído un dislocamiento en el sistema internacional, lo que se llamaba el poder blando de los Estados Unidos, es decir, el ascendiente moral y psicológico por su sostenimiento del orden internacional, ha sido muy castigado, está siendo muy castigado. Estados Unidos parece querer volver a la época de Teodoro Roosevelt, cuando se alzaba como una nueva potencia, entre otras. Ahora sería, no porque se alce como algo novedoso, sino que ya no le gusta ese papel, quiere ser el más poderoso, pero sin ser una especie de padrino, pero el más poderoso siempre, me lo cuenta. Y también nosotros hace tiempo que tenemos nuestra cuestión europea. No se ha solventado, no se ha solucionado del todo las tensiones con el acuerdo de Mercosur-Unión Europea tan reciente su aprobación, no su tratamiento que llevaba varias décadas. Porque se ve que el afán de proteccionismo en el rubro alimentos, productos agropecuarios de Europa, especialmente de Francia, no ha decaído mucho. En un futuro próximo se va a hacer sentir también, pero es desconcertante ver que no somos los únicos perjudicados por esa actitud. Acabo de leer hace un rato que en una conferencia económica, no la del G7, que es otra, pero de grandes empresas internacionales, se ha traído el tema de las exigencias ecológicas de Francia aplicadas a productos industriales, no solamente ya a los productos agropecuarios como los nuestros. Y eso le ubica a Europa también en un lugar incierto dentro de la política internacional. Su experiencia, su asentamiento, de la Unión Europea como contribución al orden mundial, no parece ser demasiado brillante en este sentido. Así que yo creo que estamos en un lugar de la política internacional, en un lugar del tiempo histórico, bastante comprometido. Y por eso quiero conocer tu juicio sobre esta materia. Bueno, vos planteaste varias cuestiones. Sí. Vamos a tratar de analizándolas una por una. Pero que están entrelazadas. Todas entrelazadas, por supuesto, desde ya. Pero creo que para poder analizarlos vamos a tener que empezar a tocarlas por separado. Empecemos con el tema más general, el papel que Donald Trump le ha asignado a Estados Unidos en relación con el llamado orden mundial, las Naciones Unidas, el rol de las Naciones Unidas. Yo sinceramente creo que es una reacción sana a una tendencia que se manifiesta en las Naciones Unidas y que tiene su correlato entonces en el llamado derecho internacional, que en realidad implica la sujeción de las naciones a una burocracia no electa que ha ido creciendo enormemente. Y realmente yo no siento ninguna simpatía por las Naciones Unidas. Fue una organización que cuando nació para asegurar la paz mundial y nunca jamás evitó una guerra. Todas las guerras que ocurrieron desde la Segunda Guerra Mundial, desde la creación de las Naciones Unidas, se iniciaron por los motivos que fueran, muchas veces conflictos que venían de décadas o de siglos, que no tenían nada que ver con la Guerra Fría, pero que durante la Guerra Fría adquirieron, se teñieron de la ideología o las ideologías que estaban en ese momento enfrentándose. Desde la Guerra de Corea,
hasta el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas con las guerrillas marxistas, todo fue parte de una guerra mundial donde las grandes potencias no se podían enfrentar directamente, y entonces se enfrentaban, como dicen los estadounidenses, by proxy, es decir, con intermediarios, con mandatarios que en cada país los representaban y apoyaban entonces a un bando o a otro, muchas veces en forma oculta. Las Naciones Unidas, mientras tanto, entonces, reconociendo que no podía cumplir con su rol, porque los cascos azules llegan cuando las grandes potencias deciden poner fin a las guerras, y entonces ahí aparecen las fuerzas de paz para controlar que el cese de fuego, los armisticios se cumplan, pero no evitan la guerra ni la paran ellos. Es casi una función policial la que tiene la fuerza de paz. Exactamente. Entonces, mientras tanto, la burocracia de las Naciones Unidas se ha dedicado a tratar cualquier cantidad de otros temas. Y entonces le imponen a los países que tienen que legalizar el aborto, tienen que reconocer la teoría de género, tienen que hacer una cantidad de cosas, porque si no, no reciben créditos o no cumplen con la Agenda 2030 y cosas por el estilo. Y el Partido Republicano, liderado por Trump, ha reaccionado contra eso. Así que yo creo que es una reacción sana. Trump tiene un estilo lamentable, habla demasiado, ofende a veces a otra gente innecesariamente, pero lidera un movimiento sano que es una reacción contra este exceso de interferencia de las Naciones Unidas en la vida de las naciones que son miembros de la organización. La segunda cuestión que planteabas era el tema europeo. En Europa pasa lo mismo. En lugar de crear un Estado federal, que fue la idea original de sus fundadores, 4 grandes estadistas que de casualidad además eran católicos todos, que era crear los Estados Unidos de Europa, y por lo tanto tener una superpotencia, porque Europa unificada como Estado federal sería una superpotencia militar y política. Lo único que han hecho es generar una confederación cada vez más heterogénea, cada vez más grande. Incorporaron una cantidad de países que ni siquiera eran estrictamente occidentales. Ahora quieren incorporar a Ucrania, que es un país de otra civilización, de una civilización cristiana ortodoxa, que no es la misma que la cristiandad occidental o occidente, como le llamamos ahora. Con una tradición completamente distinta, que nunca ha tenido un gobierno democrático, con un país dividido en 2 secciones completamente distintas, una más próxima a Occidente y otra absolutamente rusófila. A mí me parece que Europa equivocó el camino. El resultado es que tiene una economía comparable con la de Estados Unidos y un poder político y militar muchísimo menor. Y lo que tiene además, entonces, es una burocracia de Bruselas que cada vez crece más, porque claro, cuanto más países se agregan, más oficinas, más empleados, más traductores, porque cada país tiene un idioma y entonces ese idioma también se transforma en un idioma oficial. Todos los documentos tienen que estar traducidos a los idiomas de todos los miembros. Y cada copia es una copia oficial, con lo cual la traducción tiene que ser perfecta. En fin, una cantidad de complicaciones burocráticas que realmente serían innecesarias si tuviéramos un Estado federal que se ocupara de los temas federales
y dejara que todas las cuestiones que no son estrictamente federales se manejaran independientemente por los estados. En fin, por eso Europa tiene muchísimo menos peso que el que podría tener. Al mismo tiempo, pretende enseñarle al mundo entero cómo tiene que comportarse en todos los temas referidos a la ecología. Y quieren imponer reglas que a lo mejor son adecuadas para Europa, pero que no tienen nada que ver con las circunstancias de otros países. Por ejemplo, nos están penalizando porque dicen que la soja argentina se produce en campos deforestados. Donde nunca hubo arboleda. No, hasta que llegaron los europeos no había árboles. Entonces, no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, esas son las cosas que ocurren con una burocracia como la de Bruselas, que impone todas esas cosas. Por supuesto que hay sectores interesados, proteccionistas, que se agarran de eso. Ahora el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea está sujeta a una decisión de un tribunal, porque el último recurso que tuvieron para tratar de frenar su aplicación era considerar que no era constitucional, y bueno, y espero que el tribunal falle adecuadamente. No tengo por qué sospechar de los jueces europeos, que han tomado algunas decisiones muy sabias en otros momentos, pero la realidad es que no tendría ningún sentido todo ese análisis si tuviéramos un Estado federal organizado claramente. Sí. Además, las contradicciones en aspectos políticos importantes. Hasta hace algunos años se suponía que en la Unión Europea, en Alemania por lo menos, ya ni se iba a hablar de energía atómica. En Francia sí, porque ya son demasiados compromisos, y ahí se metiera mucho la mano, se quedaría en la oscura Francia, España e Italia, ¿no? que se alimentan de esa fuente. Sí. Pero en Alemania la posición antinuclear era terminante, y se confirmó después con los acuerdos con Rusia para nutrirse, no solo Alemania, sino la Unión Europea, de petróleo. Y toda esa construcción se vino abajo. Y ahora resulta que un gobierno en el cual incluido está el Partido Verde, que se desarrolló con la crítica, con la oposición a la energía nuclear, están reclamando un retorno. Pero claro, fue un error garrafal, porque en realidad la energía atómica es mucho más limpia que la generación de energía a través de combustibles fósiles. De manera que si querían enfatizar digamos, toda esta política tendiente a reducir los efectos de gases de efecto invernadero, lo lógico era utilizar la energía atómica como producción de energía básica y complementarla con la energía eólica, la energía solar, pero se necesita una cierta provisión de energía base, que es ideal la energía atómica para eso, porque funciona 24 horas y al mismo nivel de producción. Yo te mencionaba esto como signo de la contradicción de las políticas europeas. No tanto por el contenido estricto de la energía, sino por la contradicción. Se suma a lo que pasa en el resto del mundo, y también a las contradicciones de la política norteamericana en este momento. El otro tema que tocaste es la cuestión de la crisis actual en el Medio Oriente, pero que es una crisis que se renueva cada tantos años. Es casi, diría yo, un problema sin límite de tiempo.
ahora ha adquirido características especiales por el cierre del estrecho de Hormuz y el impacto sobre el costo de la energía y como consecuencia el costo de los fertilizantes que vos mencionaste, la provisión de aluminio que también se hace en gran medida utilizando este exceso de energía que hay en esa zona y algunas otras cosas más. Bueno, parece haber un principio de acuerdo, pero a mí no me satisface. Yo creo que deja pendientes una cantidad de cosas importantes que tarde o temprano van a volver a saltar. Y estamos todos los días con humores cambiantes, porque llega una buena noticia de Suiza o de Pakistán, donde se negociaba antes, y inmediatamente hay una reducción del precio del petróleo, suben las acciones, empieza a haber más optimismo, y unas horas después hay un cortocircuito en algunos de los puntos que se discuten y pasa exactamente lo contrario. Ayer había dudas sobre cuán abierto estaba realmente el estrecho, y ha pasado los últimos días así. Entonces, hay noticias de que pasaron algunos superpetroleros y que se logró un abastecimiento mayor de tal o cual cantidad de barriles de petróleo, pero al mismo tiempo uno lee que algún barco no pudo pasar porque se vio frenado o amenazado. Y entonces estamos todos los días con un vaivén permanente. A mí me parece que esta guerra deja en su lugar al régimen iraní, y el régimen iraní tiene objetivos de mediano y largo plazo que son incompatibles con la existencia de Israel, con los valores de Occidente. Entonces, me parece que se puede encontrar una solución para parar este conflicto momentáneo, pero yo no soy optimista en el mediano y largo plazo. Da la impresión, y hace mucho, de que no hay una solución plenamente satisfactoria en ese terreno de Tierra Santa, por no hablar de tierra, el cercano Oriente, porque las posiciones son demasiado contradictorias. Lo que sí puede haber es una gestión de las contradicciones extendida a lo largo del tiempo. Claro. Si uno se pone también a buscar antecedentes históricos, el Imperio Romano estuvo 300 años en guerra con el Imperio Persa, que por supuesto no era musulmán en esa época, y ya se daba como una situación normal, y para los persas también. Eso recién se terminó cuando el Imperio Persa cayó bajo el poder de los maometanos, y bueno, ya se entró en otra etapa histórica, pero hay episodios, hay épocas que son así para gestionar, no para buscar una solución. Incluso hay un libro, el famoso, en otra época, ahora se lo lee mucho menos, autor Hilaire Belloc, un libro que se llama The Battleground, el lugar de la batalla, y se refiere al cercano Oriente, a Palestina, claro, Tierra Santa en general, y le he puesto ese nombre, el lugar de la batalla, pero de una batalla constante, continua, que se ve tanto en el Antiguo Testamento como después en la historia laica hasta el día de hoy. Sí, los motivos para pelearse son infinitos. Y si no fueran infinitos o no existieran, se los inventaría, aparentemente. Exactamente, por eso entonces es lo que vos decís. En la medida que se pueda gestionar, que se mantenga la paz, eso en sí mismo es positivo. Lo que a mí me preocupa es que si el régimen iraní, diga lo que diga, vuelve a intentar la fabricación de armas nucleares, la confrontación futura es inevitable, porque por de pronto los israelíes no van a permitir
que Irán tenga jamás una bomba, porque una sola bomba atómica en Israel causaría una destrucción fenomenal, es un país muy chiquito. Entonces, no pueden arriesgarse a que ocurra eso. Y el hecho de que los iraníes digan que no tenían como objetivo desarrollar una bomba nuclear, no tiene sentido porque nadie enriquece uranio al 60% si no tiene como objetivo transformarlo en bombas. No hay ningún uso pacífico de la energía nuclear que requiera tal nivel de enriquecimiento, de manera que sería un desperdicio gastar energía y recursos para enriquecer uranio al 60%, si con 3, 4, 5% basta para los usos civiles en la medicina, en la investigación, e incluso en la producción de energía eléctrica. Sí, eso es mensurable, creo que con bastante facilidad. La cosa es que ahí vuelve a intervenir la política. Los exámenes, las comprobaciones del grado de enriquecimiento del uranio que puede hacer Irán, son también una cuestión política. Tan así es que a nuestro compatriota, el secretario o presidente de la comisión correspondiente a esta responsabilidad de las Naciones Unidas, lo amenazaron de muerte. Claro, ese es el problema. Y en un determinado momento las inspecciones fueron suspendidas porque Irán no las toleraba, y eso generó la casi convicción de que no estaban cumpliendo con las normas. Pero por eso yo digo, es posible que Trump consiga, presionándolos ahora, que entreguen ese uranio o que ese uranio sea diluido de tal manera de que pierda ese grado de enriquecimiento. Pero yo no creo que el régimen vaya a abandonar el objetivo de tener algún día armas nucleares. Y si no lo abandona, inevitablemente habrá otras guerras. Y aun cuando lo abandonara, hipótesis muy difícil, la situación en la región no cambiaría mucho. Actuaría Irán como un agente de convulsión, más o menos como ahora, porque las circunstancias están para eso. Sí, lo que pasa es que la amenaza no sería tan grande. No, desde luego, pero quiero decir que, por ejemplo, las tensiones internas en el Islam, que desde acá no nos damos mucho cuenta, pero hay divisiones muy profundas en el Islam y que en muchos casos prevalecen sobre otras cuestiones de antiimperialismo, antisionismo, de modo que, bueno, como decías hace un rato, ¿no? Abundan las causas de conflicto en esa región, en el campo de batalla. Claro, la división chiitas, sunitas, no necesariamente tendría que llevar a enfrentamientos, pero lo que pasa es que hay grupos extremistas de ambos lados que no están dispuestos a tolerar al otro. Y por eso cada tanto vemos atentados que provocan la muerte de mucha gente, y destrucciones de mezquitas y de otros establecimientos educativos de una rama de la fe y de la otra. Esto es lamentable, claro, pero nosotros lo vemos como espectadores. Además, bien decís, esas exigencias que plantea las Naciones Unidas para que algunos países sean o no merecedores, con las comillas del caso, de préstamos internacionales, está referida a la posibilidad también financiera. Yo me pregunto, y te pregunto, si hoy en día puede haber tantas inversiones en
en proyectos que en definitiva fueran de paz, como es lo que está exigiendo Irán respecto de lo que puede llamarse indemnizaciones de guerra. Se habla de 300.000 millones de dólares. Pero claro, en la práctica no sería que Estados Unidos se desprendiera de 300.000 millones y se los diera a los ayatolás para que lo usaran a su gusto, sino que serían inversiones norteamericanas precisamente. Algo parecido como fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que Estados Unidos hizo una inversión muy grande, pero fue una inversión productiva, la retomó. Europa se levantó, sí, pero Estados Unidos recuperó su inversión. Aquí, supongamos que se repitiera el caso, pero existen sumas así cuando en este momento la gran demanda de capitales parece irse concentrando en las plantas de producción de inteligencia artificial. Bueno, vamos por partes. Yo no creo que estemos demasiado cerca de que Estados Unidos, no digamos que tome dinero del Tesoro para reparar nada, pero ni siquiera de inversiones. A mí me parece que antes de que se pensara en algo así, lo que puede ocurrir es que a Irán se le vayan levantando sanciones y liberando fondos que son iraníes y que están bloqueadas por exportaciones de petróleo pasadas que han quedado bloqueados en bancos occidentales. Esto es, me parece, el primer paso. E incluso esto está discutido porque Trump, cuando Obama firmó el convenio anterior para frenar el programa nuclear iraní, a cambio de las promesas que hacía Irán, le liberó fondos que estaban congelados. También eran fondos iraníes, pero era de ellos, pero estaban bloqueados y los desbloqueó. Y Trump criticó muchísimo eso. Y ahora que está planteando esa posibilidad de usar como incentivo, como zanahoria, digamos, mientras tiene el garrote de un eventual bombardeo nuevo, usar esos dos elementos para lograr que Irán cumpla con las distintas condiciones que le imponga el convenio. Y lo que están hablando entonces es de ir gradualmente liberando fondos que están congelados y que son iraníes. Esto me parece que viene mucho antes de que alguien piense en invertir en Irán. Más inmediato todavía es que Irán tenía cortada la posibilidad de exportar y estaba teniendo problemas económicos cada vez más grandes por las sanciones estadounidenses y últimamente por el bloqueo del Golfo. Ahora está empezando a exportar nuevamente. Y esta es la primera inyección de fondos que Irán recibe, el poder vender ya petróleo nuevo. Y después vendrá algún descongelamiento de su propio dinero congelado o bloqueado. Y después veremos, pero para que haya algo más, tendremos que esperar hasta que realmente se demuestre que Irán ha cambiado completamente. Sí, evidentemente. Y con respecto a la energía, ¿no? Estamos pensando en el petróleo, pero ha surgido, coincidentemente con esta crisis de los estados, ha surgido una expectativa, que es la aplicación de la inteligencia artificial, de la cual, en fin, sin entrar en sus contenidos como aquellos a que se ha referido la encíclica del Papa León XIV últimamente, solamente en su aspecto económico. Va a ser un instrumento de producción muy importante, pero su consumo de energía es fabuloso. En buena medida, este conflicto internacional o estos conflictos internacionales a que asistimos tienen su origen
en la energía, en el petróleo, el gas, los fertilizantes, en fin. Y aparece la inteligencia artificial como una nueva demanda extraordinaria, tan extraordinaria que en Estados Unidos ha habido hace muy pocas semanas de un congreso de empresarios no fue una presentación, es como una especie de suposición para el futuro, de que habría que pensar en una doble línea, una doble red de electricidad, la actual que provee a la población y a las actuales industrias, y otra nueva para la inteligencia artificial. Quizás las cosas no lleguen a eso, pero que la demanda va a crecer enormemente, sí. Por eso también me parece que la competencia entre los distintos tipos de energía, la de origen fósil, como las de energías renovables, en rigor ya están en una situación no tanto de competencia, sino de complementación. El mundo está necesitando una gran cantidad adicional de energía, pero una enorme cantidad adicional, con las consiguientes inversiones. ¿Vos crees que eso va a tener alguna influencia sobre esta situación política internacional? Es difícil saber qué impacto puede tener, pero lo que sí es evidente es lo que vos explicabas recién. La necesidad de energía se va a multiplicar porque estos nuevos elementos, los centros de datos, el procesamiento de toda la información, el alimentar todos los aparatos, todas estas máquinas inteligentes, va a llevar a tener que producir muchísimo más energía de la que hoy consume el mundo. Por eso es que creo que se van a utilizar todas las fuentes de energía que haya disponibles. Se está reactivando las minas de carbón, incluso, que parecía algo que ya estaba absolutamente prohibido, obsoleto, condenado por los ecologistas, pero los países que tienen carbón están volviendo a utilizarlo, sí. Porque si no, no pueden dar abasto a las necesidades que tienen. Entonces, con más razón, vamos a ver energía atómica multiplicada, vuelve a aparecer esa necesidad y lo que en algún momento se pensó que no era lo más adecuado por los riesgos que podía traer, hoy en día la necesidad de alimentar toda esta necesidad nueva está cambiando la mentalidad. Además, yo creo que a la larga puede haber redes particulares en base a los reactores modulares pequeños que podrían alimentar centros de procesamiento de datos en forma independiente del resto de la red. Alguna idea hay, creo que es la próxima etapa en el desarrollo de la energía nuclear, estos reactores que son modulares y que pueden instalarse en cualquier lado y que son trasladables y son además modulares, con lo cual es posible construir un módulo de determinado tamaño y después ir incrementando la producción agregando nuevos módulos. No son como las grandes centrales que demandan años de construcción y una vez que están terminadas son como son. Pero todo esto será para verlo. Ahora, esta necesidad de alimentar todos estos centros, más lo que cuestan los centros de procesamiento de datos, nos lleva al otro punto que planteaste antes y que yo de alguna manera soslayé, que es la necesidad
financiera. Hay que financiar todo esto. Eso Vos lo tocaste muy bien. Las cifras que demandan son enormes y cada vez más. Están saliendo a la bolsa compañías que eran compañías privadas. La principal fue SpaceX hace una semana. Y la cotización empezó en $135 y está más arriba de 200 ahora. En el proceso Musk se transformó lo que ellos dicen trimillonarios, que en realidad es por la definición que tiene trillón en inglés. En realidad son billones en castellano, pero o sea, son millones de millones. Ellos le llaman trillones, a eso nosotros le llamamos billones. Pero de todas maneras, cualquiera sea la palabra que se usa, son cifras monstruosas y es una compañía. Están por salir a la bolsa varias más, que eran compañías privadas, que no cotizaban, que por lo tanto entonces tenían un grupo de accionistas limitado, y que cuando salgan probablemente valgan mucho más de lo que en este momento se estima y absorban liquidez de todos lados. Si mientras tanto hay que estar construyendo toda esa infraestructura, realmente el problema de financiar todo eso es cada vez mayor, ¿no? Evidentemente. Además hay datos como que el endeudamiento internacional de los distintos países es mayor que la producción mundial. Sí, Estados Unidos en este momento tiene una deuda mayor que su Producto Bruto. Y es un fenómeno universal. De un Producto Bruto monstruoso. Así que si eso ocurre en Estados Unidos, en general es lo que está pasando. Y además, no sé, todo esto se une a una época en la que los presupuestos militares también están incrementándose. Europa, que durante la Guerra Fría descansó en la protección estadounidense y más todavía después que terminó la Guerra Fría, pensaban que nunca más iba a haber una guerra en Europa y entonces se dedicaron más a ocuparse de temas civiles y abandonar, nunca hacían una contribución a los presupuestos militares comparable con la que hacía Estados Unidos. Yo he estado en contacto con mucha gente en Estados Unidos a lo largo de varias décadas por una actividad profesional, y todos los gobiernos republicanos o demócratas se quejaban de que los europeos eran free riders, es decir, el que viaja gratis se sube a un ómnibus y no paga el boleto, es un free rider. Bueno, esto era más o menos así. Algo semejante pasaba con Japón también. Claro, pero por lo menos Japón tenía la excusa de que había perdido la guerra y entonces era una especie de demostración de que nunca más iba a ser imperialista como lo había sido en la época militarista japonesa. Pero los europeos no, los países que habían ganado la guerra habían de todas maneras decidido que Estados Unidos los protegiera. Ahora, con la amenaza real o imaginaria, exagerada de Rusia, los europeos están cambiando de posición. Alemania aprobó primero un presupuesto de 100.000 millones de euros en la época en que el gobierno era socialista. En realidad el gobierno es una coalición siempre integrada por los demócratas cristianos, los socialistas y los verdes, pero encabezada en ese momento por los socialistas. 3 años después sube la misma coalición, pero como habían recibido más votos los demócratas cristianos, el actual canciller es demócrata cristiano. Y han
aprobado una reforma a la Constitución para poder exceptuar la defensa de las limitaciones que la Constitución establecía a la deuda. Esas limitaciones respondían, por un lado, al pasado militarista y expansionista alemán, pero también al miedo de la hiperinflación, que en Alemania había sido terrible y había llevado al triunfo de Hitler en la siguiente elección. Entonces, había restricciones muy severas a la posibilidad de que Alemania se endeudara. Bueno, ahora la defensa está exceptuada. Y entonces se aprobó un presupuesto más de 5 veces mayor que el que habían aprobado los socialistas. Es 525 mil millones de euros para el presupuesto de defensa. Y lo mismo están haciendo todos los demás. El gobierno británico está siendo cuestionado, y esto probablemente lleve a la caída del primer ministro, porque el secretario de Defensa cuestionó el presupuesto que él iba a presentar al Parlamento, diciendo que no estaba cumpliendo con las necesidades de defensa del Reino Unido, que era demasiado escaso el presupuesto militar. Bueno, esto está ocurriendo en todos lados. Y esto genera una nueva requisitoria de fondos que se suma a todo lo que veníamos hablando. Eso mismo. Y por eso, en un momento tan necesitado de inversiones, yo no sé si abunda el capital como para cubrir esas necesidades. Inteligencia artificial, reconstrucción de las consecuencias de la guerra, rearme. No lo sé, no soy economista, no puedo medir cuánto capital. Yo creo que aunque fueras economista, lo primero que dijiste, yo no lo sé, yo tampoco lo sé, y creo que nadie lo sabe. Claro, pero... Churchill decía, cuando estaba en el gobierno, que cuando pedía informes a los asesores económicos, que eran 12 especialistas, recibía 13 dictámenes, todos distintos, especialmente el de Keynes, que presentaba 2. Es así, porque te presentan distintos escenarios. Si pasa esto, entonces va a ocurrir aquello. Pero si pasa esto otro, entonces el escenario es distinto. Y así uno como sabe. Pero lo que sí podemos imaginar es que si falta, lo que va a ocurrir es que se va a tomar de otros rubros del presupuesto, y lo que se va a resentir es la acción social, es el apoyo a los sectores más débiles, más necesitados, para poder alimentar el presupuesto de defensa. Es así. Desgraciadamente eso es lo que va a ocurrir. O van a aumentar los impuestos, con lo cual también se va a afectar el nivel de vida de la gente. Sí, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, creo, los alemanes tenían una muletilla: manteca o cañones. Y se suponía que por el heroísmo había que optar por los cañones. Sí. Ahora lo están planteando de nuevo, pero me parece que las poblaciones ya han cambiado de perspectiva, ¿no?, en esos años. Sí, salvo que el miedo supere la posibilidad de elegir, y entonces digan, bueno, no tenemos más remedio que comprar cañones, porque peor sería que nos invadieran los rusos y no tuviéramos manera de defendernos. Yo creo que la amenaza rusa es exagerada. Se lo compara a Putin con Hitler. Y a lo mejor desde el punto de vista personal se pueden hacer esas comparaciones, porque no lo voy a defender a Putin. Pero hay que tener en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, en 1 mes y medio, Hitler tuvo la capacidad militar de ocupar Bélgica, Holanda y Francia sin mayores dificultades, en un solo mes y medio.
Rusia hace 4 años que está peleando, más de 4 años, y solo ha podido ocupar una parte bastante chica de Ucrania. Entonces a mí me parece que creer que puede enfrentar a la NATO es completamente exagerado. La única manera que podría Putin enfrentar a la NATO es usar armas nucleares. Y eso tampoco es racional desde el punto de vista suyo. No tendría ningún sentido. Entonces, salvo en el campo nuclear, Rusia no puede enfrentar a los países europeos, aún con esta situación que tienen de mandos no unificados, dispersos y con políticas distintas en distintos países. España, por ejemplo, se niega a hacer la misma inversión que le está exigiendo la NATO. Claro, están más lejos y entonces no perciben el mismo miedo que los polacos, ¿no? Yo creo que se está viendo, no digo creo porque es manifiesto, es lo que pudiéramos llamar la necesidad de la paz. Que tantas veces se habla de la paz como la meta y sirve también para ocultar muchas hipocresías, lo sabemos bien. Pero este momento histórico me parece que es para buscar soluciones o salidas pacíficas como prioridad. No siempre es así, en algunos casos hace falta la energía, ser capaz de llegar a enfrentamientos, pero en todos los escenarios que se están dando, la violencia, la ruptura, parece amenazar demasiados valores. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en la práctica hay guerras por todos lados, porque por todos lados, estamos hablando del Medio Oriente y hablamos de Rusia, Ucrania, pero porque todas las otras guerras están olvidadas, a nadie le importa, pero hay guerras en África, hay guerras Eso en mismo, Asia. sí. En este momento, según las últimas estadísticas, la población mundial que está sufriendo seriamente el problema de la falta de alimentación es de 750 millones de habitantes aproximadamente. Es decir, será un 8%, un 9% de la población mundial. Y eso se debe principalmente a las guerras. Claro. Y principalmente se dan en África. Desde luego se ha sumado Gaza con una cuota muy importante, pero lo cierto es que eso es como si estuviera amenazada de extinción buena parte de la humanidad en este momento. Bueno, es que algunos de estos conflictos son conflictos étnicos donde una etnia busca prácticamente la destrucción de la otra. Son conflictos que vienen de épocas donde no tiene nada que ver la ideología, no tiene nada que ver el alineamiento internacional. Así es la historia. Una de las cuestiones que venimos hablando, sino otros temas que se hunden en el pasado, pero que provocan estos odios que llevan a enfrentamientos entre gente que además es la más necesitada, porque los recursos con los que cuentan son muy malos, y en algunos países donde esto ocurre hay recursos naturales muy importantes. Y que a veces son causa de las guerras. Bueno, claro. Por eso mismo también creo que nosotros tenemos que celebrar que nuestro continente está libre de guerras. No está libre de otros azotes, pero de guerras por lo menos sí lo está. Y eso también es un elemento para que nos movamos con cierta comodidad en el escenario internacional. No solamente es un continente pacífico, sino que además estamos bastante lejos de los lugares en que los conflictos se producen, lo que nos da una oportunidad única para hacer un lugar donde se pueda desarrollar una cantidad de actividades dando esa seguridad
de abastecimiento en cualquier circunstancia, porque al no haber conflictos bélicos y al tener acceso al resto del mundo sin problemas, es lo que, por ejemplo, se está teniendo en cuenta en este momento con el desarrollo de Vaca Muerta, la construcción de gasoductos y oleoductos hacia el Atlántico. Una vez que todo una realidad. Carlos, te agradezco muchísimo esta conversación. Espero que sea útil para los amigos que nos escuchan también, que sea una contribución. Yo te agradezco mucho la invitación. Sabes que estoy siempre muy satisfecho de poder intercambiar opiniones contigo, así que estoy a tu disposición cuando quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hoy hemos conversado con Carlos Regúnaga. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.